Mis amados hermanos, paz del Señor a toda la gran familia Puerta de Paz. Somos una familia en el Señor y nos da mucho gozo poder compartir este tiempo de altar en la familia, en el hogar, de meditar en las Escrituras, de poder comprender el diseño de Dios sobre nuestras vidas. La palabra meditar en el hebreo es una palabra que para nosotros en el español significaría susurrar. Cuando alguien habla susurrando por lo bajo. Y en ese susurro repite cosas que se va recordando y que va quedando en la mente. Esa es la palabra meditar. Cuando los hebreos en el tiempo de Jesús y en tiempos muy antiguos hablaban de la meditación, ellos se tomaban tiempo donde iban debajo de los árboles, se sentaban y repetían las Escrituras, las susurraban por lo bajo. Es una manera de orar, es una manera de afianzar en la mente aquello que el Señor nos está hablando. Hoy, más que nunca, no debemos apartarnos de la palabra que el Señor habló. Podemos oír noticias de un lugar, podemos oír noticias de otro lado, pero la palabra del Señor es la que tiene que estar siempre presente en nuestra mente, siempre presente en nuestro corazón, siempre presente en nuestra boca. Quizás no podamos gritarla a la palabra, estar gritándola, hablándola alto. Si podemos hacerlo, excelente, pero habrá momentos donde debemos susurrar por lo bajo. Esas palabras que decimos y que se van grabando en todo nuestro ser. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este día. El altar anterior, o por lo menos en el momento que me tocó compartir, les hablé acerca de 3 cosas importantes que significa el altar en las Escrituras. Número 1, es un lugar que se edifica. Habíamos hablado de que el altar no ocurre solo. Alguien tiene que tomar la piedra, alguien tiene que edificarlo, alguien tiene que hacerlo de manera intencional. La vida del Espíritu es totalmente intencional. A veces pensamos o hemos acarreado una falsa idea de que la vida espiritual sucede y ocurre porque sí. No, la vida espiritual es totalmente intencional. Cuando nosotros nos dedicamos, cuando nosotros nos determinamos, ahí es cuando el Espíritu se activa y comienza a gobernarlo todo. Entonces el altar número 1 se edifica, es intencional. Número 2, el altar es un lugar donde ofrecemos. Nosotros no tratamos a Dios como si fuera nuestro proveedor a manera de supermercado. No tratamos a nuestro Dios como si Él tuviera todo para darnos y no nos da, entonces le pedimos para que suelte algo. Nosotros ofrecemos. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos nuestro corazón, ofrecemos nuestro tiempo, ofrecemos nuestra mente y tenemos la confianza de que por supuesto Dios nos dará. Jesús nos estableció esta confianza cuando le enseñó a los discípulos en Mateo capítulo 6 la oración que es conocida como la del Padre Nuestro. Le dijo: mi Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan, antes de que abramos nuestra boca. David en Salmo 139 declaró: todavía la palabra no está en mi boca y tú, Señor, ya la sabes toda. ¡Qué glorioso! Por eso es que en el altar dediquémonos a ofrecer. Vamos a pedir, por supuesto. ¿Hay alguien enfermo? Oremos por él, dice la Escritura. ¿Hay alguien alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguien afligido? Oren al Señor. Pero no vamos a hacer del altar un lugar donde creemos que podemos negociar con Dios. No, venimos a ofrecer. Como aquella canción que dice: hoy vengo a ofrecer mi corazón. Y número 3, el altar es un lugar donde Dios percibe. Esa palabra percibe viene del hebreo disfrutar. Viene del hebreo donde Dios conoce a profundidad aquello que le damos. Qué glorioso es pensar que Dios puede tener un lugar donde disfrutar. ¿Y qué mejor lugar podemos pensar en que Dios pueda disfrutar que no sea la familia? ¿Qué piensa usted? ¿A Dios le agrada la familia? ¿Dios es un Dios de familia? Claro que sí. Dios es un Dios de familia y Dios ama la familia. De hecho, que Él quería tener muchos hijos, solamente que todos nos parezcamos al Hijo. Por eso es que hablamos del uno, de Cristo. Por eso el unigénito se entregó en la cruz para ser el primogénito entre muchos hermanos. A Dios le gusta la familia numerosa. Por eso es que Dios disfruta estos momentos en el hogar. Vamos a comenzar a experimentar cosas gloriosas cuando este altar se establezca. El altar que se edifica, el altar que
se ofrece y el altar donde Dios disfruta, vamos a empezar a experimentar confesión de pecados, transformación de vida. Vamos a comenzar a tener claridad de qué dar, qué ofrendar. Nos estamos asombrando de cómo muchas familias, inclusive mi misma familia, al momento de compartir la palabra, los 20, 30, 40 minutos que compartimos el altar, mis hijos dicen, ¿no vamos a ofrendar? Claro que sí. Podemos ofrendar. Uy, pero no hay alfolí, nos falta el bastón, ¿no? Que es el auditorio y todo lo que teníamos tan armadito y acomodado. Tranquilo, va a volver. Pero ¿por qué negar el privilegio de dar cuando estamos estableciendo una palabra? Mire, nuestros hijos ven que no podemos salir a hacer las compras afuera, pedimos comida a la casa. ¿Qué hacemos? Pagamos. ¿Sí? Viene la boleta de luz, pagamos. ¿Qué hacemos? Nuestros hijos necesitan un libro, una fotocopia para la escuela, pagamos. Y viene el momento donde nosotros decimos que es lo más importante y lo más valioso. Compartimos la palabra, oramos y nada. Claro que no tenemos que pagar por el momento de la palabra, pero sí tenemos que aprender a dar. El altar es un lugar donde debemos aprender a dar. ¿Y qué mejor que aprender a dar de nuestras finanzas? Porque se complementa. Si estamos dando el tiempo, si estamos dando el momento, si estamos dando la palabra, ¿por qué no dar también nuestro dinero? Sabiendo de que el Señor, aún lo que tenemos en casa, lo va a multiplicar. Recuerde que los milagros más grandes en finanzas ocurrieron con pequeñas cosas, con lo que había en casa. La viuda que estaba dejándose morir, el Señor utilizó lo que tenía en casa. Declárame lo que tienes en casa, dijo el profeta, y con eso el Señor hizo. Aquellas 15.000 personas en el Prado Verde que estaban hambrientas de 3 días de comer muy poco, casi nada de comida. Había un pequeño adolescente con 5 panes y 2 peces. El Señor lo multiplicó. Aprendamos a dar en el altar. Dios va a disfrutar no solo nuestra manera de ofrendar, sino todo lo que hacemos. Dios lo va a disfrutar. Este tiempo de altar vamos a recuperar lo que es el disfrute que Dios tiene en la familia, en la adoración de la familia. Quiero avanzar un poco más, por favor. Si usted me acompaña en Salmos capítulo 43, en el verso número 3, Salmos capítulo 43, en el verso número 3, entonces, en el Antiguo Testamento, antes de leer Salmos 43, el lugar donde más énfasis se le da al altar en el Antiguo Testamento, y nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento también está el Nuevo Pacto. De hecho, que Noé entra dentro del pacto eterno. ¿Qué es el pacto eterno? El Nuevo Pacto. Noé, Abraham, fueron personas que vivieron en el pacto eterno de Dios. El Nuevo Pacto no se concretó hasta la cruz, pero el pacto eterno es el que encapsula todos los pactos. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos la connotación, el tipo y la sombra del altar que nosotros hoy debemos levantar en nuestro hogar. Y en el Antiguo Testamento, donde aparece el altar, Dios dispuso que todo sacrificio, toda entrega hacia Él, sea desde un altar. ¿Por qué? Por la razón que dijimos anteriormente, porque se elevaba del suelo, se elevaba. El altar estaba más alto que cualquier otra cosa, piénselo. En aquel tiempo la cultura hacía que la gente coma sentada en el piso, las mesas eran algo muy improvisado, casi todo se hacía en el suelo. No tenían los dispositivos modernos como tenemos nosotros, banqueta de media sentada, banqueta alta, silla, banquetita chica. No existían esas cosas, o por lo menos no estaban inventadas en su total uso. Entonces, el hecho de que hubiera un altar, no había nada más alto que un altar. Allí estaba el altar, ahí se ofrecía el mejor animal, ahí se ofrecía a Dios adoración. Y también es un asunto de salud. Todo lo que elevamos del suelo es porque es algo limpio, es algo que tiene salud, es algo saludable. No comemos en el suelo, lo levantamos, y cuanto más el altar. El Señor anhela que lo que ofrezcamos va a traer salud a nuestra casa, va a ser absolutamente saludable. También el altar era un recordatorio. Al altar lo veían grandes y chicos y quedaba allí como recordatorio. Nos faltaría el tiempo para hablar a profundidad todo lo que disponía el altar. Pero quiero avanzar a Salmos capítulo 43 para que veamos los beneficios que produce un altar. Dice Salmos capítulo 43, verso número 3, envía tu luz y tu verdad. Esto es puntual.
el salmista ora, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios. Nos está diciendo el salmista que el altar de Dios es un santo monte y está pidiendo dos cosas, luz y verdad. Dice el verso número 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Y en el verso 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista da a entender y muestra a través de los salmos que el altar era un lugar donde Dios ponía su énfasis, donde Dios daba claridad. Pide por dos cosas, envía tu luz y tu verdad para que puedan llevarme al santo monte. Todo lo que se refiere a santo monte o monte de Sión, para los salmistas, para el pueblo hebreo, tenía una connotación muy puntual. Sión, si bien era un monte de verdad, la palabra Sión tiene que ver con el lugar donde no hay dobleces, donde no hay ambigüedades. Los judíos anhelaban Sión, David anhelaba Sión, porque Sión era el lugar donde lo único que se oía era la palabra del Señor. No había ninguna otra voz. ¿Se imagina un lugar donde cuando nosotros entremos, o para nosotros hoy establezcamos, empecemos, no se oiga otra voz que no sea la de Dios? ¿Se imagina eso? Un lugar donde Dios solamente puede hablar. Porque a veces está la voz de la esposa, del esposo, la voz de la familia, de los parientes, lo que opina fulano, mengano. Yo escuché una prédica en YouTube. A mí me pareció una prédica. Escuché también porque fulano dijo en tal palabra. Pero cuando entramos a un lugar hay un énfasis, hay un resaltado. Es como cuando usted va caminando por la calle y ve un cartel grande, pero a usted le llama la atención la palabra que más resaltada está. La palabra más resaltada, y lo identifica, ¿sí? Es como cuando vamos con hambre y vemos la M dorada de McDonald's. Y usted ni siquiera necesita leer si es McDonald's, ya sabe con esa M dorada que en ese lugar venden hamburguesas y papas fritas, y usted para ahí en ese lugar. Sión, estoy hablando de manera práctica, ¿no? Sión era un lugar donde los judíos anhelaban porque era un ámbito, una dimensión donde no existía otra cosa que la voz del Señor. ¡Aleluya! No había otra cosa que estuviera más presente que su voz. Por eso claman por la luz y por la verdad. Dice, entraré al altar de mi Dios, porque en el altar de mi Dios hay énfasis. En el altar de mi Dios todas las palabras se caen. Imagínense que todas las palabras humanas se caigan y empiece a remarcarse la palabra de Dios. ¿Sabe qué ocurrirá en el altar? En los altares familiares como los que estamos haciendo, vamos a tener más claridad de lo que Dios quiere hablar. No solo para la familia, para la nación, porque la familia es una célula madre en nuestra nación. Vamos a tener claridad de lo que Dios está hablando. Vamos a ser claros al momento de profetizar, al momento de hablarle a nuestros hijos. Vamos a tener claridad. Tus hijos van a venir con dificultades por el bullying en el colegio. Tus hijas vendrán con tentaciones por la perversión que hay en el mundo. Y usted no actuará emocionalmente. Usted tendrá la palabra clara, a través de la cual puede darle una palabra como si Dios mismo se la daría. Gracias a Dios. Este es el tiempo donde el altar se transformará en un santo monte, en un monte de Sión. Permítame orar. Padre, gracias por mis hermanos que en este día están dando forma a este monte, están dando forma a este tiempo. Es un tiempo puntual, un tiempo clave. Gracias, Señor, porque tu luz y tu verdad son las que nos guían al altar, son las que nos guían al lugar donde tendremos el énfasis correcto. Gracias, Señor. Amén.